tener, cuando te pasen cosas muy difíciles, no vas a tener esa fuerza, ¿no? Que te diga, aquí, esto es lo que te va a hacer levantar todos los días, así estés en la peor situación, ¿no? Entonces, tener claro el propósito de vida te lleva a tener claridad de tu vida, ¿no? De trascendencia, de ayudar y de servicio. Y todos los que somos profesores, definitivamente estamos dedicados al servicio. Buenas noches con los que se van integrando. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? No hay que perderlo de vista porque nos va a ayudar a crecer nosotros como personas, ¿no? Para convertirnos en esos líderes, vamos a crecer y vamos a ayudar a crecer a nuestros estudiantes, ¿no? Esa es la riqueza de ser docente. Por eso para mí ser docente es un gran reto, pues, porque no todos vamos a poder tener las herramientas en el momento en que somos docentes, entonces tenemos que empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y el tema de hoy está bien interesante, porque de acuerdo a nuestra ruta, ¿ya? Si bien hemos revisado qué es ser un docente líder, ¿no? En la primera sesión de este liderazgo auténtico, y ahora vamos a mirar cómo hay que tener una comunicación asertiva, de cómo es esa comunicación asertiva de un docente líder en el aula, ¿no? Y esto hay que trabajarlo, ¿no? Porque también es cierto, nosotros no solamente nos relacionamos con el estudiante, también nos relacionamos con los colegas en el trabajo, ¿sí o no? También nos relacionamos en nuestra casa, en nuestra familia. Y hay una cosa, para ser, porque acá hay que trabajar mucho el ser, si uno es asertivo en la familia, en otro tipo de relaciones, va a ser más fácil que también sea más asertivo en su vida con los estudiantes. Entonces, nada, para comenzar ya con esta ruta, vamos a tener claro que vamos a identificar, perdón, aquí. Nada, esto de la participación, solo para recordaris, que me va a ayudar mucho que ustedes participen, se metan en las actividades, que se conecten con lo que vamos a hacer el día de hoy, y que sobre todo comenten. Vamos a hacer un juegos de roles, en eso va a estar toda la clase, y así es que nada, espero que se conecten, se diviertan y aprendamos. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es estas 12 competencias que nos exige Daniel Goleman, ¿no? Y de esas 12 competencias, ¿dónde entraría la comunicación asertiva? A ver, mírenla. Tenemos el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional, la adaptabilidad, la orientación hacia el logro, tener una mirada positiva, ser empático, conciencia organizacional, un poder de influencia, ser coach y mentor, tener un liderazgo inspiracional, manejar los conflictos y el trabajo en equipo. ¿En cuál de estas 12 ustedes consideran que entra la comunicación asertiva? A ver, tienen ahí un minuto para pensar, no se preocupen. Buenas noches, Arlinda. Buenas noches, colega. Buenas noches, maestra Maribel. A ver, cuéntenme, coméntenme. Acabo de entrar. Lo que La pasa pregunta era, ¿en cuál de estas 12 competencias ¿sí? creemos que está involucrada la comunicación asertiva en estas 12 competencias de un líder según Daniel Goleman? La comunicación, ¿cómo dijo? La comunicación educativa asertiva. ¿En cuál de estas estaría involucrada? Bien, Liderazgo inspiracional. ¿Podría ser? Ahí? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser ahí? Porque hablamos que cuando hablamos de la empatía, de lo que hemos visto en la clase pasada, una de las características que tenían los líderes eran empáticos, que eran empáticos. El caso de Vania, por ejemplo, ¿no? Que era muy empática, muy, pues que junto a todos estos muchachos que de repente pudieron haberse perdido en la vida, y gracias a ella, pues los salvó y les hizo conocer, o de repente aquellas potencialidades que ellos tenían, que no sabían, no las conocían, entonces, o de repente sí las sabían, ¿no? Pero pues lo hacían, el baile que hacían era, pues en las calles, ¿no es cierto? En los paraderos, entonces ella los juntó y bueno, nos llevó a otros lugares del mundo, ¿no? Donde ellos se han podido desarrollar. Entonces creo que podría ser liderazgo inspiracional. Podría ser. Me parece que hay varios, ¿ah? Podría ser también lo que es la mirada positiva. Ya. Porque
una de las competencias que se tiene que tener al momento de transmitir, de comunicarse con los alumnos, es ser muy, o sea, no estar pues con negativismo, ¿no? Porque hay gente que conversa y dice no, o no, pero no, Carlos conversando y dice, no, 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 eso no, pues, ¿no? Como que no es la palabra correcta, ¿no? Entonces, esa mirada positiva también podría ser, a ver, mm, yo creo que hay varias competencias, ¿ah? Pero Casi como en específicamente, todas, ¿no? En todas, ¿no? sí, Bueno, pareciera que sí, miren, ahí así. hay una, gracias maestra Maribel, el manejo de conflictos, por ejemplo, ¿no? Cómo ser asertivos, porque cuando todo es paz y amor, como hablábamos la semana pasada, pues como que funciona muy bien, pero cuando empieza el conflicto, ya, o hay algo que no, por ejemplo, entre colegas, ¿no? Hay que presentar el trabajo, el examen, y tu colega no responde, o no manda la parte que tenía que mandar, y genera pues una desazón, ¿no? Entonces, es como yo cambio esta mirada positiva y fíjense, la comunicación asertiva está involucrada, como decía, para inspirar, porque para inspirar también tengo que comunicar bien qué cosa es lo que quiero lograr en la otra persona, cómo lo voy a inspirar, no en una charla tipo Martin Luther King, pues, ¿no? Sino en el día a día y en las pequeñas acciones cotidianas que tiene cada sesión, porque ahí es donde voy a inspirar. ¿Y cómo voy a inspirar? Con mi respuesta, con mi lenguaje, ¿no? Entonces, también podríamos ver, de hecho, la comunicación asertiva tiene que ver con la empatía, ¿no? Nadie podría ser asertivo si no mira al otro, ¿no? Qué cosa es lo que está sintiendo y observa y capta toda esta información y de acuerdo a eso, ¿no? Expresa o se comunica con el otro. Conciencia organizacional, esto de orientación al logro, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que lograr tal cosa porque nos piden? Y si tenemos un equipo, en este caso son nuestros estudiantes, son el equipo, ¿no? Me decían, no podemos dejar de que haya, por ejemplo, más del 15% desaprobado. Entonces, toda la clase tiene que unirse para que todos aprobemos. ¿Cómo les traslado este logro, esta orientación hacia el logro de que todos salgamos aprobados en el curso? ¿Qué tengo que hacer para inspirarlos, ¿no? ¿Cómo me comunico con ellos? Esa mirada positiva que tiene que ir hacia ellos, inspiracional, y de hecho va a haber conflictos, ¿cómo los voy a manejar, ¿no? Entonces el ejercicio de hoy día va por ahí, de mirar, ¿no? ¿Qué pasos vamos a seguir para una comunicación asertiva? ¿Ya? Y vamos a empezar primero con nosotros, ¿ya? ¿Cómo así con nosotros? Nosotros, por ejemplo, para trabajar o en el trabajo con nuestros colegas o en cualquier situación de la vida, tenemos diferentes situaciones que nos mueven y que nos hacen comunicar, sobre todo, y eso nos va a costar y por ahí me voy a ir más, cuando tenemos que decir algo que no nos gusta mucho, ¿no? Que nos ha generado alguna incomodidad y esa incomodidad pues nos está llevando a veces, ¿no? No se lo dices, entonces te conviertes en una persona pasiva, ¿no? Ay, no, vamos a hacer. No presentó su parte, ahora me está demorando y el coordinador a mí me está llamando. Ya, pero bueno, ya, lo haré yo, ¿no? Es una comunicación pasiva, no le dije nada y el otro feliz, ¿no? O en todo caso, ¿qué tal lisura? Porque el coordinador me va a tener que a mí llamar la atención cuando él es el que no ha cumplido. Entonces, oye, ¿qué te pasa? Mira, ¿sabes qué? Me están llamando la atención por tu culpa y eso a mí no me parece. Entonces el tono de voz ya cambió. Aunque le digas las palabras correctas y no lo hayas insultado, ya el tono de voz lo dijo todo. Entonces como que ya tampoco es tan asertivo, ¿no? Entonces podemos caer en tener una comunicación o pasiva, de aguante, ¿no? Que ser pasivo es como aguantar, ¿no? Que es muy diferente a tolerar. Tolerar es una cosa, aguantar es otra cosa, ¿no? Y o caer en la agresividad, y esa agresividad a veces nos dirán, pero yo no le he dicho nada feo. Claro, no le has dicho nada feo, pero tu cara lo dijo todo, ¿no? Y ya pues, compañero, ¿no? O colegas, yo cuántas veces, y lo digo, estoy en reuniones, ni siquiera ponen a veces la cámara, y a veces estamos en un conflicto, ¿no? Y decimos, oye, pero ¿qué vamos a decidir aquí? ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué decisión vamos a tomar para esto? Y alguna vez, ay, pero ya, ¿para qué tantas veces van a plantear ese examen? ¿No? Entonces ya el tono de voz, así como que, ya a mí me moviliza y digo, ya, a todos los que estamos ahí en la sala nos moviliza porque está reaccionando la persona de una manera, está comunicando su idea, que seguro no le gusta, seguro le parece que no está bien, pero ya lo dijo con un tono, ¿no? Con una agresividad, que ya los demás nos quedamos hasta callados para evitar el conflicto y tratamos de que las cosas bajen un poco, ¿no? Entonces,
hay que saber transmitir también cuando algo no nos gusta, ¿no? Entonces, para eso vamos a seguir estos 4 pasitos, ¿ya? Son 4 pasos de comunicación asertiva. ¿Qué tenemos que hacer primero? Y vamos a ponernos en las situaciones ahora, en esas situaciones que no nos agradan mucho, ¿no? Primero, cuando algo no me agrada, ¿no? Tengo que decir el suceso de manera objetiva, el hecho, ¿no? Luego, tengo que comunicar la emoción que eso me produce a mí, que me está produciendo a mí. Luego, tengo que proponer una alternativa de solución. Y luego tengo que preguntarle a la otra persona si está de acuerdo con esa alternativa de solución o abro la posibilidad a que él me plantee una nueva solución. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un ejemplo que está aquí abajo y vamos a suponer, ¿no? Yo estaba ahí con mi compañero y teníamos que hacer un trabajo juntos, ¿no? Para la universidad, por ejemplo, y yo le digo, ¿no? La semana pasada quedaste de enviarme la información, pero hasta la fecha no me lo has enviado. Ya dije lo que está pasando, lo que está ocurriendo, el hecho. Comunico mi emoción. Esto me ha hecho sentir molesto o preocupada, molesta y preocupada, porque tenemos que presentar el trabajo, ¿no? Y ya estamos contra el tiempo, ¿no? Ya me ha hecho sentir molesta y preocupada, estoy preocupada porque no tenemos mucho tiempo. Me gustaría pedirte que hoy nos reunamos por Meet para poder ayudarte, y si tienes alguna duda, ¿no? Yo te apoye, lo observamos juntos, ¿no? ¿Te parece? Le pregunto, al 4º paso, le pregunto, ¿te parece? Y así le damos la oportunidad que la otra persona me responda, me parece si estoy de acuerdo, o me diga no, pues, o va pensando en otra solución y dice, no, ¿qué te parece si mejor hacemos esto? Y yo te prometo que, o de repente, puede pasar, ¿no? Me gustaría reunirme contigo hoy, pero hoy día justo, no sé, pues es la reunión de colegio de mi hijita, pero me comprometo a que de esta noche no pasa que yo te pase la información, ¿no? Entonces, le damos pie a la otra persona para que la otra persona me dé una solución muy aparte de la que yo le estoy planteando y lleguemos a un acuerdo final. Entonces nos hemos comunicado asertivamente. Y en este proceso hay que cuidar el tono de voz, hay que cuidar la comunicación no verbal, hay que cuidar el mensaje, pero no por ningún motivo tenemos que dejar de decir lo que sentimos, ¿no? Porque también, si no, eso también se acumula en nosotros, pues, ¿no? Se acumula en nosotros y no lo dices, por muchas razones, ¿no? Pero la idea es trabajar nuestra comunicación asertiva. Entonces, para reforzar un poco este concepto, hay un videíto cortito, ¿vale? Déjame ver. Aquí está. A mí me ha gustado, como estoy un poco ronca y les pido ahí su paciencia, aquí la Estrella Montolio, lingüista y profesora, nos va a ayudar con el tema de cómo comunicarnos con asertividad, ¿ya? Para reforzar estos procesos de asertividad y de comunicación asertiva, tomen las ideas que ustedes consideran, ¿sí? Tomen nota si gustan, porque esto es un trabajo personal, tomen nota, y después comentamos qué más nos ha podido enriquecer en esta mirada de la comunicación asertiva, ¿ok? Porque para hablar de comunicación asertiva, pues es grande, es un paquete grande, pero vamos a tomar aquello que nos va a ayudar a crecer y a trabajar mejor nuestra comunicación asertiva. A ver, me avisan si estás escuchando. ¿Hay veces? Sí se escucha, ¿verdad? Ya, listo. Entonces yo apago todo para no interrumpir. Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es
formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir, estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves, tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Listo. A ver, comentarios. ¿Qué les ha sumado Estrella al tema de la asertividad? Vamos, ayúdenme. Sin miedo, sin éxito. Profesora Maribel, levanten la mano. Sí,
Bueno, lo que me ha gustado es la forma como se dicen las cosas. Es decir, es importante, bueno, eso yo no, la verdad que sí, a veces lo había escuchado, ¿no? Justamente cuando uno de repente puede, en una conversación, de repente con un familiar o atendiendo a alguna persona, a veces no se cuida, ¿no? La forma como, por si se va a dar una orden, saberla decir de una manera que no suene como una orden, ¿no? Sino que de repente como algo que se sugiere y que esta persona, digamos, el receptor, lo haga de muy buena gana, ¿no? Entonces, eso va a depender de la forma como se dice. Eso me ha gustado de ella, de lo que Muy ha bien, gracias, maestra Maribel. Muy bien, genial. Maestro Edward. Buenas noches. Sí, realmente me llamó poderosamente esta parte del testimonio donde indica que lo más importante es el cómo lo decimos, que eso tiene mayor impacto, tiene realmente un efecto mucho más poderoso que definitivamente que el qué decimos. Entonces, realmente qué interesante porque en nuestro rol docente realmente que tratamos con jóvenes que justamente están en este proceso también, porque me he encontrado con casos de estudiantes que obviamente necesitan trabajar mucho ellos, la forma cómo decirlo, ¿no? Yo he tenido que muchas veces hasta eh, dependiendo del caso, ser sutil o ser muy directo y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy el docente y por respeto, yo no permito que me tuteen, ¿no? Entonces como que, ya reacciona, no, disculpe, profesor, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros le digamos realmente sobre ellos va a tener un impacto así sobremanera y más aún en este periodo que hemos vivido, ¿no? De pandemia donde el factor emocional ha sido preponderante sobre ellos. Yo creo que cada acción, cada palabra, cada declaración que uno realice, pues definitivamente va a influir, ¿no? En su desarrollo no solamente académico, sino personal. De ahí que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo siempre en cada sesión de clase, independientemente de la asignatura, siempre empiezo con un mensaje motivador, de aliento, porque lo necesitan, ellos lo necesitan muchísimo, ¿no? A veces, bueno, nosotros no somos sus padres, pero a veces yo me he sentido como un padre de alguno de ellos porque me cuentan las pruebas que enfrentan y yo le digo, oye, pero hay un área de mentoría que te pueden dar una consejería quizás mucho más personalizada. No, profesor, usted nos inspira confianza. Entonces, ya, ahí ya cuando te responden ellos, entonces a uno lo enmudecen y ya no replica, ¿no? Pero es bueno también que nos tengan confianza porque, bueno, pues son jóvenes y necesitan guía y orientación, ¿no? No solamente académica, sino personal, y esto es vital dentro de este importante rol que ejercemos todos nosotros, ¿no? Todos, en realidad, todos. Qué interesante eso de cómo lo dices, ¿no? Cómo. Y a veces no estamos atentos al cómo, ¿no? Si estaríamos muy atentos al cómo, nos ahorraríamos tantos conflictos. Y hay que entrenar el cómo también, hay que entrenarlo, no hay otro camino. Profesora Marichi. Maestra. Sí, acá estoy. Listo, estaba encendiendo la cámara y el micro para poder conversar. A mí particularmente, de hecho, lo que señala en este conversatorio, ¿no? Es la importancia de poder hacer una crítica siempre hablando de uno mismo, ¿no? Y no
en función a los demás, ¿no? Y bueno, es algo que en el tiempo, obviamente, he ido aprendiendo también, porque uno tiene que hablar de sí mismo, ¿no? A mí me gusta, yo quisiera, me gustaría, me siento de esta manera, y no poner, por supuesto, ¿no? Lo que dice, siente, piensa el otro, ¿no? Sino habla de ti. Eso por un lado, ¿no? Y también tener en cuenta el lenguaje no verbal, ¿no? De hecho, por formación, claro, tenemos un conocimiento de lo que implica el lenguaje no verbal. Uno puede decir un texto maravilloso verbalmente, pero nuestro lenguaje corporal lo indica otra cosa, ¿no? Tan solo la mirada o la ceja, o si miro hacia arriba, al costado, si me rasco, o si, ay, qué lindo lo que me cuentas, ¿no? Y te bostezo, o sea, no es así, ¿no? O sea, de hecho que el bostezo o hacerme esto, ay, qué sueño, desdice completamente el mensaje de qué interesante lo que me cuentas, ¿no? Entonces, son condiciones que en el tiempo, claro, repito, uno ha ido aprendiendo y de hecho las transmito ahora, ¿no? Además que por mi asignatura, por mi formación también, pero también a nivel personal, ¿no? Eso, 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 a Carlene. nivel personal conversaba o estamos en talleres y decían muchas veces, no, a veces nos podemos controlar en un ámbito más académico, ¿no? Por lo general, pero ya en el ámbito personal familiar, ay, se nos sale pues todo, ¿no? No debiese ser, porque mire, Claro, aquí pienso yo que uno debe ser siempre coherente con lo que exactamente. dice y con lo que hace. O sea, yo no les Así. puedo decir acá a usted una cosa tan maravillosa y luego apago mi cámara y luego, no sé, me convierto en otra persona. Y es algo que trato mucho de trabajar con mis estudiantes, ¿no? Repito, tal vez por la formación profesional, pero como personas también, ¿no? Tenemos que ser éticos y congruentes, ¿no? No podemos hacer una cosa o decir una cosa y nuestras acciones reflejan otra, ¿no? Pero para eso hay que tener un tema de mucha autoconciencia, ¿no? Y trabajo, Claro, que hablábamos con Gina, me acuerdo que me capacitó a mí Gina Graham, y decía, hay un trabajo de entrenamiento en todos estos temas, ¿no? Y va a pasar por tu historia personal, ¿por qué? Y me pareció interesante, ¿no? A veces cuando alguien te dice algo que no te gusta, o si te molesta, es porque esa molestia que estás sintiendo también te está diciendo algo a ti de manera personal, pero también hay otros, o sea, tienes que aprender a analizar todos los elementos, ¿no? Bueno, es un trabajo personal que en 2 horas no lo voy a resolver, pero de hecho es muy importante el trabajar la coherencia, ¿no? Y eso, ¿cómo no lo vamos a lograr? En estos momentos en que estamos racionalizando las cosas, porque siempre van a pasar situaciones de conflicto, tranquilas, mirando sobre nosotros, remirándonos a nosotros para validar, más que para validar, para revisar cómo estamos comunicándonos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahora que hay una cosa importante, cuando uno está estresado, no va a ser pues tan asertivo, ¿no? Cuando está con, no sé, pues tiene que hacer 1000 cosas y ese rato viene alguien y te pide algo, la asertividad se fue. Entonces también la comunicación asertiva exige que uno tenga estrategias para manejar el estrés y no caer en el estrés crónico que nos lleva a reaccionar en vez de responder a situaciones. Eso quiere decir que todo el tiempo tengo que estar revisándome todos los días en qué estado de estrés estoy. Hay un estrés que debe ser el moderado, ¿no? Es una ventana que debe estar ahí y que no debe ir ni muy arriba, porque si va muy arriba nos volvemos ansiosos, o va muy abajo, nos deprimimos. Entonces, si caemos en el ser ansioso o en el ser deprimido, muy hiperactivados o muy hipoactivados, nuestras respuestas tampoco van a ser tan asertivas. Entonces, hay un trabajo personal fuerte que hay que hacer. Entonces, nada, vamos a ejercitar, porque esta clase de hoy día es ejercitar ese músculo de la asertividad. Entonces, voy a compartirles esto, ¿ya? Quiero que primero le tomen una capturita de pantalla, porque les va a servir como a modo de modelito, ¿ya? Porque ahora van a tener 15 minutitos para trabajar un juego de roles. Tómenle a la cuenta de 5. 2, 3, 4, 5. ¿Ya le tomaron la capturita? Gracias. No, un ratito, por favor, un ratitito. Muy rápido. Sí, Voy a tomar vamos. la foto. Y ahora van a hacer un juego de roles que va a estar bien interesante, pero va a ser un juego de roles entre adultos, entre colegas. Ustedes van a decidir la situación, ¿ya? Tampoco van a ganarse un Oscar, así es que háganlo bien porque después lo van a presentar, ¿no? Pero
No, tampoco es que va a ser la gran actuación, pero sí vamos a cuidar elementos que justamente nos acaba de decir Estrella, y vamos a seguir esta ruta, pero en una situación donde nos han generado una molestia, ¿ya? A ver, vamos a mirar. Entonces, en este juego de roles van a haber 3 roles. Uy, acá no lo he pintado para que no se me vaya a pasar el observador. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes van a decidir quién va a ser el A, ¿ya? El colega 1 es el que está fastidiado por una situación, ¿ya? Está fastidiado por una situación, algo ha pasado. El colega 2 es el que escucha al colega 1 y brinda una respuesta a su pedido. Y el colega C, ¿no? El alumno C, porque va a haber un grupo que esté 4, pueden haber 2 observadores, van a estar muy atentos a la observación o la comunicación gestual corporal, el tono de voz y el mensaje de ambos. Y va a brindar el feedback de si la comunicación fue asertiva o se podría mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y les sugiero, piensen en una situación de fastidio primero, puede ser la misma para los 3 o 4 del grupo, y van a luego a intercambiar, ¿sí? Ya hice del A, ahora voy a hacer de B, ahora yo voy a hacer del A y así del B, y van a intercambiar los roles. Tómenle una capturita de pantalla, por favor. Tomen una capturita de pantalla y busquen esa situación, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a dar 15 minutitos para poder trabajar en los grupos. Y después, seguramente van a pasar varios, y uno de ustedes va a representar ya aquí en el grupo grande, ¿no? Ese juego de roles. Ya ustedes ya se debatan quién quieren que sea el que salga, pero en el equipo todos, les sugiero que todos pasen por ser el A, por ser el B y por ser el C, ¿de acuerdo? Entonces, primera sugerencia, decidan una situación de fastidio, conversen primero, por eso les estoy dando 15 minutos, para que conversen. Oye, por ejemplo, yo les comparto, ¿no? Yo tenía que hacer el examen con un profesor, ¿ya? Y justo estaba de docente responsable de esa asignatura, y no me mandaban pues la parte del examen que tenían que mandarme. Yo estaba molesta porque la coordinadora, ¿ya? De todo el curso, me llamaba a mí porque yo era la docente responsable de ese grupo, y no me mandaban, entonces obviamente me dije, bueno, pero ya son ya colegas grandes, pues seguro si no me lo han mandado hoy día, me lo mandaron mañana, ¿no? Ya me ha copiado, y no, me terminó de no mandar. Y yo, por salvar la situación, terminé amaneciéndome para hacer ese examen sola, ¿no? Y para ellos no había pasado nada, solo para mí, ¿no? Entonces, esas situaciones, por ejemplo, son situaciones de fastidio. ¿Cómo expresas esa situación de fastidio? ¿Y por qué? Y después yo reflexionaba que como que salvé la situación, pero en realidad no debía hacer eso, ¿no? Porque finalmente era un trabajo en equipo. Lo que debía haber hecho es llamarlos y decirles, y que me ayuden a resolverlo y no cargarme con todo. Entonces fue una actitud muy pasiva de mi parte. Entonces hoy que reviso, porque uno también evoluciona, ¿no? Dice, sí, pues no debía hacer eso. Hoy día cuando me pasa eso, lo llamo y le digo, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y mira, la entrega es para el jueves, estamos miércoles, no tengo tu parte, ¿cómo hacemos? Cuéntame cómo vamos a pasar. O sea, buscar la manera de hacerle sentir qué me está preocupando, me está fastidiando, cómo me estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Entonces es un caso que yo les cuento, pero seguramente ustedes tienen diferentes situaciones que hemos pasado en nuestro trabajo. Entonces, vamos ahora sí. Quedó claro el ejemplito, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a jugar entonces. Sí, está claro. Ya está clarísimo. Ya se están acordando ya de quién les hizo ya tal cosa. Ahí, a ver, veo uno de 4. Voy a jalar a uno por aquí, para que sean 2 grupos. Ya está. Listo. 3-3 estamos. Abrimos los grupos. Vamos, contamos entonces 15 minutos. Y a ver, recordemos una situación. Y yo los acompaño también. Voy a estar ahí calladita, interviniendo si es necesario. Listo.